Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta sesión de meditación. El tema que hemos elegido para hoy es el de meditación Raja Yoga, la alquimia del alma. Y es interesante este proceso interior de transformación que poco a poco podemos ir consiguiendo, ¿no?, con la práctica regular de este tipo de meditación. Ya que la meditación Raja Yoga no busca solo ser una forma para relajarse, que también puede servir, pero si vamos profundizando en el conocimiento del Raja Yoga, vamos también comprendiendo que meditar es un proceso de autoconocimiento de nuestra identidad real, comprensión también de los recursos internos que hay en lo profundo de nuestra alma, y también comprender pues que nuestro viaje a lo largo de esta vida, pues el alma se ha ido influyendo por diferentes aspectos, diferentes circunstancias, experiencias de vida, y todo ello ha ido creando como ciertas, podríamos llamarle, impurezas, ¿no?, en el alma. Podríamos utilizar el ejemplo de los metales, como si el alma en su estado original fuera como el oro puro de 24 quilates, y luego a lo largo de nuestra vida pues se va mezclando cierta aleación, ¿no? Como al oro uno le puede también mezclar otros metales y el oro puede perder su pureza original. Sin embargo, el oro sigue siendo oro a pesar de que haya aleación mezclada. En un momento dado podríamos fundir ese oro y volverlo a su pureza original, a su condición original. Así pues, meditar también es un proceso en el que podemos ir eliminando ciertas impurezas, ciertas debilidades, ciertas impresiones negativas que hay a nivel subconsciente del alma, impactos que se han producido sobre nuestra psique a lo largo de nuestra vida por diferentes experiencias de vida, y eso ha dejado como unas heridas en el alma. Entonces también en niveles como más profundos la meditación es también como ese proceso alquímico, entrar en contacto con energías más sutiles, energías más elevadas, que vayan permitiendo que esas impurezas se vayan transformando, se vayan eliminando. Hay ejemplos como muy interesantes en la naturaleza de transformación, como por ejemplo pues el gusano de seda, ¿no?, que en su fase inicial pues lo único que hace, ¿no?, pues la oruga es comer y comer, solo comer más y más, ¿no? Pues las hojas de morera. Yo de pequeño tenía muchos gusanos de seda y me fascinaba observar su proceso. Y luego pues llega un punto en que el gusano pues por unas reacciones internas también, ¿no?, biológicas, pues tiene ya como cierta cansancio, ¿no?, o ya cree que ha comido suficiente, pero ya hay ciertas células en su organismo que le llevan a ese proceso de crear esa crisálida en la cual se encierra, ¿no?, se encierra dentro de esa crisálida, en ese capullo, y allí inicia un proceso de metamorfosis, del cual, pues como sabemos, finalmente en esa transformación interior, pues finalmente la crisálida se convierte en una mariposa. Yo creo que me gusta mucho este ejemplo porque creo que nuestras vidas, en cierta manera,
pueden ser a veces tener ciertos parecidos, ciertas similitudes a ese proceso. Hay fases de nuestra vida a lo mejor que tenemos una conciencia más limitada, nos dedicamos pues quizás más a la experiencia del disfrute, la experiencia de los sentidos, a la búsqueda de un tipo de felicidad más pasajera, más temporal, a través de la experiencia sensorial, una felicidad que está basada más en cosas externas, hasta que llega un momento en que quizás pues ciertas decepciones, ciertas desilusiones, ciertos periodos de crisis nos pueden hacer dar cuenta de que quizás tiene que haber algo como más profundo. Y entonces pues iniciamos ese proceso de como también ir hacia nuestro interior, que sería como cuando el gusano de seda pues forma su crisálida y se encierra en el capullo. Pues nosotros también quizás empezamos a decidir mirar hacia nuestro interior, pasar tiempos más en introspección, en silencio, intentarnos comprender mejor acerca de quién somos, acerca de cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de nuestra existencia. Nos hacemos estas preguntas y al menos este es también mi viaje personal, pues empezamos a buscar en otra dirección. Entonces la meditación Raja Yoga, explicar también un poquito pues los significados de este tipo de meditación y qué lo diferencia de otros tipos de meditación. Un primer significado de la palabra meditación significa curar, un proceso de sanación. Y la meditación es ese proceso en el cual aprendemos a darnos cuenta de que cada uno de nosotros es también el creador de su mundo interior. Esa es una primera etapa muy importante de darse cuenta. Y con el uso también de esa comprensión, de la autoconciencia y de la autoobservación, aprendemos a ir generando esa capacidad de transformar nuestros pensamientos, de crear un tipo de pensamientos más elevados, más positivos, más pacíficos. Y a través de eso, pues, iniciar un proceso de autocuración, autosanación, como que permitir que nuevas energías vayan entrando, ¿no?, en nuestra alma y vayan sanando esos niveles como más profundos del ser. Luego otro significado de la palabra meditación viene del latín, del significado de diálogo interior, dialogismos, un proceso de aprender a conversar con nosotros mismos de una forma como más amistosa, convertir a nuestra mente en nuestra mejor amiga, porque constantemente estamos generando un diálogo en nuestro interior, constantemente estamos hablándonos a nosotros mismos en nuestra mente. Entonces, ¿cómo me hablo yo a mí mismo? ¿Cómo me trato yo a mí mismo? ¿Cómo es mi conversación interior? ¿Es repetitiva? ¿Es circular? ¿O procuro de alguna manera crear, ¿no?, un tipo de conciencia distinta, un tipo de pensamientos nuevos, diferentes, creativos, verme a mí mismo de una forma diferente, aprender a conocer nuevas dimensiones de mi alma, descubrir quién soy? Todo eso requiere también pues que aprendamos también a sabernos hacer las preguntas correctas, a tener ese diálogo interior más constructivo, más creativo y más positivo. Y luego, otro significado de la palabra meditación, Raja Yoga, es esta misma expresión, esta palabra que viene del sánscrito que significa yoga. La palabra yoga también a veces la traducimos como unión, conexión. Y es aquí también, en ese proceso, como decíamos, alquímico de transformación interior, donde conectamos con energías más profundas, más elevadas.
la vida es una interacción de diferentes tipos de energía. La energía de cada uno de nosotros, de las almas, interactuando con la energía física de la materia. Por otro lado, existe una tercera energía, que llamamos la energía suprema, la energía del divino, que es una energía, podríamos decir, que no ha sido contaminada por nada de este mundo, que permanece en esa dimensión más allá, en ese hogar del alma, en esa dimensión del silencio. Entonces también aprendemos en nuestra meditación a concentrar nuestros pensamientos en esa dimensión del hogar, en esa dimensión de luz, y establecer esta conexión, este yoga. Y en esta conexión es donde podemos realmente acceder a un nivel de energía como muy pura, muy elevada, que ayuda también a ese proceso de purificación del alma, de eliminación de esas aleaciones que haya acumulado el alma. Entonces ese es el proceso alquímico también, el proceso que también se produce cuando la oruga, cuando el gusano está dentro de su crisálida que se va transformando. Entonces en el silencio aprendemos a establecer esa conexión, y cuando establecemos esa conexión, ese flujo de energía va eliminando, ¿no?, esas impurezas, esas nosotros llamamos impresiones, ¿no?, grabadas en el subconsciente, y se va produciendo esa transformación gradual. Entonces vamos a intentar pues experimentar, ¿no?, en esta meditación cómo establecer también esta conexión y experimentar, ¿no?, ese flujo de energía. Así pues voy ahora a iniciar, ¿no?, esta meditación, y vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda lo más recta posible. Y es importante ahora que durante el tiempo que va a durar esta meditación estemos lo más concentrados posible. El estar atentos al momento presente y el tener el máximo concentración posible es esencial para que podamos experimentar esta conexión silenciosa con estas energías que no son energías físicas, son energías sutiles, que por tanto requieren un nivel de percepción también distinto al habitual. Habitualmente solo estamos más en la experiencia de los sentidos. Y ahora, en esta práctica, procuramos dejar que los sentidos estén calmados, como si el cuerpo fuera un vehículo que siempre está en movimiento y los sentidos nos mantienen extrovertidos. Ahora es como si dejáramos descansar esta maquinaria del cuerpo, pero internamente nos mantuviéramos activos y conscientes. Conscientes de este observador interior que está percibiendo el mundo a través de estos sentidos. Meditación Raja Yoga también es conseguir la soberanía interior, el gobierno sobre el cuerpo, los sentidos y también sobre la mente, los pensamientos. Entonces ahora vamos tomando conciencia de esta presencia sutil que habita en este cuerpo.
esta energía del alma que da vida y anima a este cuerpo. Situamos a esta energía en un espacio detrás de los ojos. Como en una habitación interior en el cual no hay nada más que esta luz. Y esta luz va iluminando poco a poco todo este espacio interior. Visualizo esa estrella luminosa, radiante, cómo va esparciendo su luz por todo el cerebro. Como si cada célula de mi cuerpo físico fuera recibiendo esa vibración sutil de paz, de poder espiritual. Sintiendo mi cuerpo más y más ligero. Como si mi cuerpo también ahora se fuera rodeando como un aura de luz blanca. Esa luz que irradia desde ese espacio en el centro de la frente va inundando mi cuerpo de esa energía sanadora. Mi mente va entrando en un estado de quietud y de silencio. Me voy estabilizando en mi centro. Me hago consciente de que soy esta presencia invisible y sutil detrás de los ojos. El ser consciente. Soy luz. Soy paz. Nada más existe en estos momentos. Desconecto de mi identidad temporal y de los roles que represento. Y me permito acceder al núcleo de mi alma. A esa parte de mí que no se ha afectado por nada.
de este mundo. Y permito que esa energía más noble, más pura de mi ser vaya abriéndose como una flor que se abre y irradia su perfume. En este estado de silencio y de concentración, con el ojo interior de mi mente puedo, en un segundo, conectar con esa dimensión más allá del tiempo y del espacio, más allá de este universo físico. Conectar con otra presencia sutil pero real. Conectar con el divino. Y siento como si olas de luz y de paz fueran llegando a mi ser. Y como si yo me sumergiera en esas olas de luz. Olas de paz. Olas de amor que van llenando mi alma, van sanando esas heridas del alma. Siento esa conexión amorosa y silenciosa con ese amigo invisible y eterno del alma. Que es como una madre y un padre benevolente que desea lo mejor para mí. Permito este flujo de energía en este silencio. Como las suaves olas del océano que van permitiendo que esa energía fresca y limpia vaya llenando mi mente y mi corazón. Simplemente tengo que mantener esta concentración en ese estrella radiante, en ese sol espiritual y permitir que esa alquimia del alma se vaya produciendo.
experimento mi estado original de conciencia antes de encarnar en este mundo y en este cuerpo, en ese hogar eterno del alma. Un estado de silencio, de paz, de libertad. Y desde esa perspectiva observo el escenario del mundo, donde interpreto mi papel. Observo cómo todo es una historia, todo es un teatro. Desde esa perspectiva experimento la seguridad de ese hogar eterno del alma. Calma, silencio, quietud. Paz. Y me voy preparando ahora para retornar a este escenario de la vida, para representar mi papel, hacerlo de una manera sabia, expresando lo mejor de mi naturaleza, mi personalidad más noble, compasiva y generosa. Vamos poco a poco ahora de nuevo reactivando la energía de nuestro cuerpo. Realizamos 2 o 3 respiraciones profundas y poco a poco vamos trayendo nuestra atención de nuevo a nuestro espacio físico. Muy bien, gracias. Otro ejemplo de la naturaleza de transformación que me gusta es el de cómo se forman los diamantes. Es también un proceso interesante, que fue un diamante antes de serlo. ¿Qué era, no? Pues era un trozo de carbón. Y ese trozo de carbón, ¿no?, sometido pues a las presiones, ¿no?, de su entorno,
pues fue cristalizando, ¿no? Fue cristalizando y fue creando ese diamante. Entonces también, para mí también es un ejemplo interesante porque pues, hay dos procesos que toman lugar en esta transformación, ¿no? Por un lado, todo este proceso interior, ¿no? De sanación del alma, del uso correcto, ¿no? De nuestras energías, de aprender de nuevo a tomar las riendas, ¿no? De nuestra mente y por tanto de nuestra vida. Pero otro también cómo aprendemos a relacionarnos con el mundo exterior, porque meditar tampoco no es aislarse de la realidad o como evadirse del mundo. Un amigo mío siempre decía que meditar era como cuando pues, decide un actor que está siempre en el escenario, retirarse durante un periodo de tiempo pues a los bastidores, a su camerino, y de alguna manera allí pues se recoloca, se resitúa, hace un reset, renueva sus energías, se refresca y se prepara de nuevo para actuar, ¿no? Lo mejor posible el papel que tenga que hacer. Entonces meditar nos prepara, ¿no? Para un tipo de acción también más consciente, un tipo de acción más noble, más generosa, más altruista. Y por eso también a veces pues necesitamos como poder espiritual realmente para interactuar con un entorno a veces que no es siempre amistoso o amigable, sino que pues a veces puede ser como muy hostil, ¿no? En la que encontramos energías que no siempre son pues pacíficas o amorosas, ¿no? Por eso decía que el ejemplo del diamante, ¿no? Ya que hemos de entender que las presiones a las que nos podemos ver sometidos a veces en la vida también ayudan, ¿no? a fortalecernos, también ayudan a desarrollar nuestra resiliencia. Yo a veces siempre digo que he aprendido más en mi vida de mis fracasos, de mis errores, que quizás de los aciertos o de las cosas que hago bien, porque bueno, las cosas que hago bien ya se supone que es como se deben de hacer. Pero es cuando también uno pues, se equivoca, cuando uno comete errores, cuando las cosas no van tan bien como pues, uno desearía que fueran, ¿no? Entonces también pues, hacer esa transformación, ¿no? de transformar pues, nuestras derrotas en victorias interiores, ya que también nos enseñan cosas y también de todo podemos de alguna manera utilizarlo para nuestro crecimiento y para nuestro aprendizaje. Voy a poner un ejemplo más también de transformación que también me gusta mucho, que es pues también de la naturaleza, ¿no? Como pues la rosa, uno pues puede ser que uno le tire, ¿no? estiércol, ¿no? Y como el rosal, ¿no? transforma el estiércol y luego pues la rosa da su fragancia. Entonces también yo creo que la vida nos enseña esto, ¿no? Que pues podemos que cuando tenemos más conciencia, como somos seres más autoconscientes y hemos acumulado cierto poder espiritual a través de la meditación, a través de esta conexión con esta fuente del poder, de los poderes espirituales, también podemos hacer esa transmutación de energías, que también sería una alquimia. Que cuando alguien pues, nos da algo negativo, no se lo devolvamos, no devolvamos una energía de la misma calidad, sino que hagamos una transmutación en la persona que denominamos espiritual. Sería alguien que tiene esa capacidad, ¿no? de transformar lo negativo y no solo transformarlo, sino dar algo positivo a cambio. Dar como una energía más pacífica, más amorosa, que ayude también a transformar el entorno, ayude a transformar a los demás.
como decía Mahatma Gandhi, ¿no? Ser un ejemplo de aquellos valores que queramos ver en el mundo. Y por eso tenemos que trabajar en esos dos niveles, ¿no? En el nivel interno y luego, si hemos hecho como ese proceso interior de la forma adecuada, esa transformación del alma, hemos conectado con esas energías más profundas y sutiles del alma, luego eso también se tiene que ver reflejado pues, en nuestro comportamiento, en cómo interactuamos con los demás en el mundo y ser también pues, ese ejemplo, ¿no? De esos valores que nos gustaría ver en el mundo, porque en el mundo pues, muchas veces se habla de paz, se habla de solidaridad, se habla de cooperación, ¿no? Pero a veces, pues, si no hemos conquistado pues, esas sombras, si no hemos transformado pues, esos miedos, esas inseguridades, realmente eso a veces queda solo en un plano teórico. Entonces, pues ahí es como cada uno tiene que hacer también su propio proceso individual, su propio proceso personal que no puede hacer nadie por nosotros. Y eso es parte también pues, de ese proceso de meditación que nos lleva pues, a ir limando también ese diamante, ¿no? Que pueda brillar también con más intensidad. Pues ha sido un placer de nuevo el poder compartir este espacio de estas sesiones de meditación que hacemos a través de este medio de Internet, de YouTube. Recordarles que tenemos una programación diaria, semanal, con diferentes ponentes, diferentes profesores de la Asociación Brahma Kumaris en España. Animarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que puedan ir recibiendo la información semanal de todas las actividades que vayamos haciendo. Pues muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según de allá donde se conecten con nosotros, y hasta la próxima. Om Shanti,